yo le agradezco, o sea, yo soy lo que soy, tengo los pensamientos que tengo por las mujeres en las que crecí, es que es admirable. En mi casa éramos puras viejas y mi abuela estudió hasta quinto bachillerato y tenía una tienda. Y mi tía sola llegó a ser gerente de la empresa de energía. Mi mamá es contadora, como 10 años con un hombre maltratador. Tuvo una hija a los 20 años. Ahora es profesional, vive en su casa, resignificó la palabra amor porque lleva ya 27 años con Heriberto y se aman con todo su ser. Mi abuela, que viuda, levantó a 3 viejas. Yo solo veo admiración y por eso cuando a mí la gente me dice es que no soy capaz, yo digo, pucha, ¿cómo no? Porque es que no tengo otra cosa en mi mente, decir, ay, como mostrarte una historia que difícil, si yo siempre vi ejemplo alrededor mío. Todos tenemos un momento, un instante en el que algo cambia dentro de nosotros. Algo dentro de ti hizo que empezaras, marcó un antes y un después. Algo dentro de ti te obligó a tomar una decisión y te hizo transformarte. Porque detrás de cada historia siempre hay algo invisible que cambia el rumbo de nuestra vida. En este podcast vamos a hablar de esos momentos, conversaciones reales, historias que marcan, decisiones que transforman. Porque si miras bien tu historia, seguro también hubo algo dentro de ti que cambió todo. Un podcast by Proyectados, producido por Agencia Manes. Hay historias que nos enseñan que la fuerza no siempre se aprende con palabras. A veces se hereda. Se construye viendo, observando, creciendo rodeados de mujeres que sostienen, resuelven y siguen adelante. Hoy vamos a hablar de cómo crecer en un matriarcado puede transformar la manera en la que una mujer se ve, se construye y decide ocupar un lugar en el mundo. Hola, hola, bienvenidos a un capítulo más de Algo Dentro de Ti. Hoy estoy muy emocionado porque tenemos una invitada muy especial, una pereirana que ha hecho las cosas un poco diferentes y que ha marcado su propio camino. Hoy estamos con Juana Porras. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás, Juanis? Bien, es mi primer podcast en la ¿Sí? vida. Tú me has hecho, esta es mi segunda invitación, pero al otro no sé. Siento que le huyo a cosas así y yo dije no. Pues desde que he hablado contigo, porque llevamos hablando, no sé, en contacto por ahí 2 años. Sí. Entonces dije, no, es mi primer podcast. De hecho, me pone más nerviosa tener tantas cámaras que tener gente. Que es la conferencia que hicimos. Siento que con la gente me desenvuelvo. No, es diferente. Vamos a ver, vamos a darla toda. Pero y eso que tú hablas en tu perfil todo el Sí, tiempo. pero no sé. De pronto son todas las personas que hay detrás que me intimidan. Juanis, bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas, de tu historia, de cómo has crecido, de cómo creaste Piel Canela, pero quiero que me cuentes primero quién es Juana Porras. Bueno, Juana Porras es una pereirana de 31 años, soltera, amante de los animales, independiente. Tengo una empresa, siento que casi no todo lo que define a Juana es Piel Canela, pero ha construido un ser humano y tengo una empresa que se llama Piel Canela hace 14 años de skincare. Eh, Puedo decir que soy soñadora, que soy empática, pienso que mi mejor cualidad es la empatía y eso es lo que se me viene en este instante a la cabeza. Muy bien. Bueno, Juanis, yo ni siquiera sé cómo por dónde empezar. Cuando estaba estructurando tu entrevista, quería darle como muchos focos y sobre todo muchos puntos de partida. Y antes de ir a ese punto del matriarcado tan hermoso en el que creciste, yo quiero que nos adelantemos un poquitico y demos contexto de qué es Piel Canela para que cuando visitemos toda esa historia la gente ya sepa hacia dónde es que vamos a llegar y por qué es tan relevante. Listo. Bueno, Piel Canela empezó vendiendo, yo empecé vendiendo dulces en la universidad. Yo soy abogada, estudié en la Libre, en la 40 y literal mi mamá me daba la plata para el bus y para las fotocopias y ya, y no tenía más dinero. Entonces empecé a vender dulces y me iba bien, o sea, me hacía 30.000 pesos más, 40.000 pesos a la semana. Y un día me conseguí un novio en la universidad, fue una relación muy linda. Y con Esteban nos fuimos para el centro. Deberíamos quitar la palabra Esteban, que ya está casado. Y sí, bueno, me conseguí un novio y con él me iba para el centro y una vez encontramos camisetas, o sea, encontramos una gran variedad acá en el centro de Pereira. Encontré tenis, gafas, relojes y empezamos a vender por redes sociales. Y en ese momento era por PIN, puro BlackBerry, PIN. Nos empezó a ir bien y
en un momento, yo empecé a hacer videos de maquillaje, no vendía maquillaje, empecé a hacer videos en YouTube, así en la era de, eso fue por ahí en el 2013. Y empecé a hacer videos en YouTube y hice un pedido en AliExpress de unos labiales que estaban de moda, que eran unos MAC. Ok. Y empecé a vender, y cuando me llegaron esos labiales, yo me di cuenta, en menos de una semana vendí como 40. Entonces dije, no, este es mi camino, aparte es mi pasión, me encanta. Y empecé a vender maquillaje y ya o sea, como que Esteban y yo separamos todo, él siguió con su empresa, yo seguí con el maquillaje y cuando llegué al último año de derecho no pude hacer mi judicatura porque perdí una materia y mi carrera era anual, entonces llegó como en noviembre y yo dije, bueno, ¿qué voy a O hacer? O sea, sea, tenías que esperar un año más. tenía que hacer un año en la universidad estudiando para recuperar la materia. Entonces, pues no me podía quedar así, entonces dije, no, voy a abrir un local de este emprendimiento que ya llevo y me voy a dedicar a eso un tiempo. Un tiempo yo abrí Piel Canela, se llenó impresionante, pienso que he sido muy bendecida con respecto a mi empresa porque personalmente me ha hecho crecer como ser humano, como Juana, como mujer, pero también me ha traído muchas bendiciones económicas. Y ahí empezó todo y abrí el local, después lo amplié, después me fui para Medellín y hoy en día ya tenemos 6 locales. Estuve en China Ok. para hacer la importación, ya mi familia trabaja en Piel Canela. Mi mamá trabaja hasta diciembre, el fin de semana renunció a Piel Canela porque ya se quiere pensionar. Ella no ha cumplido el tiempo de pensión, pero me decía que este año cumplía los años que tenía mi abuelo cuando se murió. Ok. Entonces quería aprovechar su vida dedicando a las cosas que más ama. Y bueno, eso se resume Piel Canela. Muy bien, existe el contexto. Vamos a irnos muy, muy atrás, Juanis. ¿En qué tipo de familia creciste tú? Bueno, yo nací en una familia llena de viejas, solo mujeres. Y es raro porque en mi casa solo hay mujeres. 3 gatas, una perra. Mandy era perra y han llegado solo hembras a mi casa. Yo crecí, mi mamá me tuvo a los 22 años, recién cumplidos, y llegué a la casa y me cuidaba mi abuela, mi bisabuela y mi tía Oliva, que mi tía Oliva es la hermana de mi abuela. Estaba Julie, que es la hermana de mi mamá y yo. Esas éramos las mujeres de la casa. Mi bisabuela se había separado, mi abuela estaba viuda, mi tía Oliva nunca se casó, Julie pues tenía 15 años y mi mamá estaba separada de mi papá. Con Y 22 años. con 22 no, ella se separó como a los 24, Ok. pero nunca yo viví en un hogar. En un hogar Siempre en un tradicional. hogar de mamá y papá. Yo vivía en la casa de mi abuela, Ok. con mi abuela, con mi tía y con mi bisabuela. Ahí crecí, mi abuela tenía una tienda y tenía un billar en Morelia, todavía existen, todavía es de pues mi abuela se murió hace un año, pero mi tía Oliva vive allá y soy de Morelia y allá crecí. Ok. ¿En qué momento, Juanis, empiezas tú de pronto a recalcar o a entender esa fuerza femenina con la que estabas creciendo? ¿Crees que fue algo que pasó en el colegio, en la universidad? Yo creo que yo siempre lo tuve claro, así no pensar en eso, porque yo tenía ejemplo. O sea, mi abuela cuando enviudó no tenía nada. Y mi abuela enviudó muy joven. Mi abuela enviudó como a los 42, 43 años y le tocó sola sacar a esa familia. Y ahí fue cuando mi abuelo falleció, fue que mi tía Oliva y mi bisabuela se vinieron a socorrer a mi abuela y por eso vivían ya las tres. Ayudarle con el negocio, ayudarle con las niñas, eran 3 niñas. em, y entonces yo siento que siempre no era consciente, pero siempre estuvo en mi ADN. Yo nunca vi nada imposible, porque mi abuela siempre decía que todo era, o sea, nunca vi a mi abuela quejarse, ni por dinero, se quejaba por otras cosas, pues como no sé, por los hombres, por, por otras críticas, no sé, sociales, a los curitas de la iglesia, mi abuela era muy particular. Pero por plata o por decir que no, nosotros no podíamos hacer algo nunca. Entonces yo siento que yo siempre fui consciente de,
de todo eso. Ok. Así no fuera, así no lo tuviera en mi mente, sino que era como, era como, hacía, está en mi ADN, ya. Juanis, hoy en día creo que pueden ser muchos los hombres y mujeres con esta misma historia que crecieron criados por mujeres, pero para quienes no y no conocen esa experiencia, por ejemplo, yo quisiera que me contaras como qué era lo que le decían a esa niña, cómo debía ser esa niña, cuál era la crianza o esas afirmaciones o esas eh, creencias que fueron instaurando en ti. Bueno, son creencias que las agradezco porque me formaron como la Juana actual, pero hay otras que yo quiero cortar. Pero a mí me dieron lo mejor que tuvieron y yo tuve las mejores mujeres a mi lado. Y con que crecí, con estudie para que no dependa de ningún hombre. eh, el estudio es lo único que a usted le vamos a dejar, entonces defiéndase. Que los hombres eran malos, también lo escuché mucho en mi casa, que eran infieles, que eran perros. Eh, Mi abuela me decía como, ay, mami, quédese sola, quédese sola, eso no necesita a nadie, quédese sola. Entonces siempre fue como muy impregnado de dolor, pero ese dolor fue como la potencia. Y yo hace poquito pensaba, porque vi un trend en TikTok y decía como, yo soy así porque a mí nunca me crearon para conseguir un esposo que me mantenga. A mí siempre me dijeron, es que tú Tienes que trabajar. tienes que trabajar y tú vas a, o sea, tú eres la responsable de tu vida y si algún día llega alguien, pues que tú tengas la independencia y la facultad de decir, me voy, no quiero estar acá. O sea, y eso es un patrón de todas las de mi casa, porque todas las de mi hermana, mi tía Julie, o sea, todas tenemos esa independencia. Que a veces yo he tratado de resignificarla, porque he tratado de resignificar todas esas cosas con las que crecí, por la mujer actual, por la mujer del futuro, por la Juana del futuro, por lo que quiero construir en mi vida. Y ha sido difícil, ha sido muy difícil, pero yo crecí como con ese ejemplo. Y eso que mi abuela estudia hasta quinto de primaria. Ok, pero sin embargo siempre te hablaban de la importancia de estudiar. Sí, siempre ella decía, no les voy a dejar nada. Cuando me muera yo le voy a donar todo y lo único que les va a quedar es el estudio. Juanis, cuando se crece entre tantas mujeres, ¿piensas que igual existe de pronto como esa crianza inclinada hacia cómo debe comportarse una niña y cómo debe comportarse una buena mujer? No, nunca. O sea, mi abuela sí, es que habla mucho de mi abuela, pero recuerdo, no sé si es el sentimiento de que falleció o no sé, pero siempre recuerdo mucho a mi abuela. Obviamente las otras mujeres de mi casa han influido mucho, pero nunca es como bien portada o no, yo me acuerdo que lo único que me decían era como que soñaban que yo me pusiera tacones y me vistiera femenino. Eh, pero Porque no era algo que te caracterizaba. no, porque, no sé, era un sueño quizás de ella, no mío. Yo Ok, nunca en mi vida me pongo un tacón ok. y nunca creo que me lo va a poner. Entonces ella decía, ay mami, cuando se gradúe para que se ponga sus tacones y su ropa, pues así ropa elegante, y nunca va a pasar. De hecho me dicen que esto parece una pijama. Y no, pero me perdí, espérese. Estábamos hablando de si te habían creado para ser un tipo de Ah, sí, mujer. no, no, a mí me crearon para ser una mujer independiente que podía subsistir por ella misma, ya, así. Ok, muy bien. Juanis, ¿en qué punto crees tú que empieza de pronto a convertirse en tarea ese ser independiente? Me estabas contando, por ejemplo, que cuando nació Piel Canela, pues vino de, fue pucha, necesitamos más ingresos, estamos en la universidad, pero en ese momento tú estabas estudiando, ¿soñabas con ser abogada o simplemente soñabas Sí, con ser independiente? no, yo soñaba con ser abogada, de hecho yo decía, yo termino la carrera y vendo piel canela y me dedico al derecho, Ok. pero yo pienso que era más presión social, no Que mis, familiar, por que, ejemplo. y familiar también, porque cuando yo dije yo no me voy a dedicar al derecho fue como lo peor que pasó en la casa, como se me ocurría haber estudiado 5 años para no dedicarme al derecho, que me iba a poner a vender labiales, pues ya era profesional y era abogada. Mm, pero, pues yo siento que absolutamente todo.
es perfecto. Y yo siento que la necesidad de generar ingresos extras es porque en mi casa nunca fueron Solventes. o sea, no, no. Mi mamá vivíamos bien porque siempre fue una mujer privilegiada, la verdad. O sea, no, pues yo estuve en colegio privado, porque ellas hicieron un esfuerzo. O sea, a mi generación no le tocó hacer el esfuerzo que le tocó hacer a mi mamá, Ok, y mucho menos al que le tocó hacer a mi abuela. Que entiendo. yo pienso que esa como solvencia le empezó con mi abuela, que empezó a trabajar, a hacer, a inculcarnos, después mi mamá, y a mí me tocaron como las mieles más facilitas, pero mi mamá nunca fue, ay, mami, quiero sostenido, se los va a regalar. No, pues Te los tenías que ganar. era normal, no, ni siquiera ganar, me los tenía que comprar yo. Ah, Entonces, y era normal, y me acuerdo mucho que me cogió la policía en la circunvalar. Yo le pedía permiso para salir el fin de semana y ella me decía, si tiene plata, vaya. Entonces, la plata me la tenía que conseguir yo. Y me cogió la policía y me metieron en un calabozo. Mi mamá nunca fue por mí. Me dijo, resuelva. Y un taxista, Juanis. con mis amiguitas, un taxista se hizo pasar por mi papá y me sacó el calabozo. Entonces, yo creo que es eso. Eso fue lo que me motivó. Pues nunca fueron. Ay, ¿quieres unos tenis? ¿Te doy unos tenis? No. Ok, Y eso me parece, yo pienso que si yo llego a tener hijos voy a ser igual, muy creo. bien. Juanis, bueno, empezando ese camino de la vida independiente, tú estabas en la universidad, decides emprender. ¿Qué te planteabas? No, yo era rumbera y yo tomaba y yo solamente quería vivir el fin de semana. Yo me planteaba tener plata para salir el fin de semana. Yo me acuerdo cuando empecé que mi meta era comer frisbee todos los días y yo le decía a mi novio, yo todos los días quiero salir y quiero comer frisbee. Porque yo me acuerdo que costaba como, no sé, como antes era más caro. O sea, Frisbee tuvo una reestructuración, pero en ese momento había como un plato como de 32.000 y bueno, eso fue hace 14 años. Y yo decía, todos los días quiero tener la plata para comer Frisbee. Frisbee. Y nada, en ese momento quizás era muy banal todo, no era consciente de muchas cosas, pero disfruté mucho la vida. Yo pasé delicioso, entonces yo que pensaba en el viaje, en lo que me quería comprar, no tenía responsabilidad, vivía con mi mamá. mm, Literal, no tenía obligación. Me acuerdo cuando dije me quiero comprar un carro, empecé a ahorrar. No es que era despilfarraba el dinero, no porque ahorraba, pero en realidad siento que no era consciente. Era una niña ¿En, que trabajaba y que se creía el cuento y que se levantaba todos los días, pero era una niña. en qué momento cambia eso? ¿En qué momento llega la conciencia? Yo creo que muy vieja. Bueno, yo me fui a vivir a los 23 Es años que a muy vieja Medellín. y tienes 31. No, pero yo creo que hace poquito, bueno, yo me fui a vivir a los 23 a Medellín. Que fue ya cuando Piel Canela estaba un poquito grande y te mudaste a Sí, Medellín. pues no estaba grande, era el segundo local en Medellín, sino que todos los días hacía 10, 15 envíos a Medellín. Entonces mi papá me propuso, mi papá no es mi papá biológico, es mi padrastro, que se conoció, yo vivo con él desde que tengo los 6 años. Ok. Entonces Juan me dijo, Es el único hombre en tu familia. es el único hombre en mi familia, el único. Ahorita te hago una pregunta sobre eso. Y entonces Juan me dijo, Juanis, bueno, él es ingeniero civil, yo ya no quiero trabajar en esto, tengo una plata, ¿qué tal si abrimos el local de Medellín con esta plata y nos asociamos? Y hasta el sol de hoy, Juan es mi socio en Piel Canela. Y a los 23 me fui para Medellín, allá conseguí otro novio, Nunca habías vivido por fuera, ni no, sola. ni sola, nada. Y allá conocí otro novio y con él siento que crecí como mujer, que crecí como ser humano, que empecé a cambiar mis prioridades. Entonces él como que me puso los pies en la tierra, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué quiere hacer? ¿En qué va a invertir? Pues a qué se va a dedicar, cuáles son sus sueños. Y ya empecé como a estructurarme mejor como mujer, como ser humano, como empresaria. Ahí empecé la marca propia porque ahí revendía productos y en Medellín fue que empecé a buscar laboratorios para
crear, empezamos con agua de rosas, jabones y ya hoy tenemos 37 productos, pero fue, pienso que él me guió mucho en eso, me guió mucho en poner los pies sobre la tierra sin decir que yo era súper desjuiciada, ¿no? Porque siempre fui juiciosa, siempre ahorré, pero no tenía metas, creo yo. Los hombres no sirven para nada, tú no necesitas un hombre, los hombres son perros y llega alguien que te quiere ayudar. ¿Cómo fue permitirte eso? Eh, no sé, es que yo siento que mi relación con los hombres es rara toda mi vida, pero siempre han llegado hombres hermosos. Esteban fue hermoso, que fue con él que empecé Piel Canela. Con Esteban duré como 8 años. Después Jeffer y no sé, yo lo escondí mucho tiempo porque yo me acuerdo que me iban a visitarme. Porque es que Jefferson y yo nos fuimos a vivir la semana. Yo llegué a Ok. Medellín y a la semana ya vivíamos juntos. Fue muy raro. Fue perfecto para su momento. Y nunca él me enseñó el mundo. Y llegar tú de Pereira a Medellín, una ciudad tan gigante, no conocer nada. Y salir y fue, yo pienso que fue una época muy bonita y fue asentar cabeza y decir, bueno, en algún momento como, ok, tenemos una familia, queremos construir algo, sí, fue un momento de mucha exploración en mi vida, Mi pero Juani, incluso en ese momento no era consciente. ¿qué crees hoy, por ejemplo, incluso ya siendo consciente de tantas cosas y si miras hacia atrás, qué crees que te permitió, aún habiendo crecido en un matriarcado con unas creencias tan fuertes hacia los hombres, el no generar ese sesgo o ese bloqueo hacia ellos? Yo pienso que todavía tengo el bloqueo. Ok, Em, Pienso que todavía tengo el bloqueo porque me pasa mucho, por ejemplo, hace poco me metí a clases de tenis y yo lo hablaba con la psicóloga y, y el profe, súper respetuoso, se me acercaba mucho y yo todo el tiempo era como, como asustada. Y he tenido malas experiencias con hombres en 2 ocasiones en mi vida. No son violaciones, no, pero sí me he sentido intimidada, ultrajada y siento que no es algo que se sana y que ahorita, apenas ahora, creo que hace 2 años estoy como resignificando en mi vida y dándome cuenta que los hombres no, o sea, que son esenciales también para la vida, porque siempre yo lo tomé como, ay, no me importa. De hecho, cuando estuve viviendo con Jeffer, que vivimos 4 años juntos, yo nunca quise tener un hogar, yo nunca quise casarme, yo siempre supe, creo que nos íbamos a separar. claro, aunque de pronto no tenías ese sesgo tan fuerte de no son necesarios o yo puedo sola, porque te permitías vincularte y recibir ayuda, pues tampoco te permitías ese compromiso por completo. Sí, no, yo siempre decía, cualquier pelea, me voy, o se va él. Pues nunca hubo como ese compromiso o ese deseo de crear un hogar. Claro, y más porque creciste viendo mujeres que pudieron solas. Ujú. Por eso siento que cuando yo me separé, a eso ha sido lo mejor que a mí me ha pasado en la vida, porque ahí me di cuenta de muchos errores que cometí o no errores, no eran errores, estaba haciendo lo mejor con lo que tenía, pero de cosas que quería cambiar en mi vida, de resignificar la palabra hogar, querer y desear casarme, querer y tener hijos, porque siempre dije que nunca quería tener hijos. Ok, muy bien. ¿Cuándo aparece en ti esa necesidad de construir algo propio con piel canela? Bueno, cuando aparece, es que yo siento que yo siempre supe que era capaz. Y me acuerdo mucho que me leí un libro, Créete de Ruth Nieves, me lo tatué, que yo siento, ese fue como el entrar mío a todo el tema de la Del espiritualidad, a ser. todo el tema del ser, a todo el tema... Y cuando yo leí ese libro, me di cuenta aún más que yo podía hacer todo lo que quisiera en mi vida. Y empecé a soñar más en grande y empecé a buscar las herramientas, cómo hacer crecer piel canela. Y ahí fue que empecé a crear los proyectos nuevos, que empecé a abrir más tiendas, que empecé a hacer
demasiado intensa con redes, aunque yo llevo 14 años siendo intensa con redes sociales, que literalmente yo me De levanto pronto y empezaste a ser intencional con las redes. sí, exacto. Exacto. Y en ese momento yo pienso que a Juana Porras también le dio otro, al perfil de Juana Porras le dio otro significado, porque a mí me siguen muchas mujeres que, que les gusta lo que hablo. Porque en Juana Porras no es todo piel canela, en Juana Porras es Juana. Es las cosas random que se me vienen a la cabeza un miércoles a las 7 de la noche. Y creo que el inicio de todo fue empezar a leer ese libro Ok. y empezar ahí a meterme en muchos más cuentos, en muchas vidas, muchos maestros, metafísica, hice un curso de metafísica en Medellín, se murió después mi abuela y fue como un boom en mi vida y empecé a leer un poco de cosas. Bueno, han pasado muchas cosas, pero yo pienso que con piel canela, cuando nunca lo vi imposible, porque en mi cabeza, gracias a Dios y a las creencias, porque siento que sería mucho más difícil en una persona que siempre creyó que el dinero era difícil de conseguir, que no se podía, que había un límite. Yo nunca crecí con eso, afortunada. Juanis, distribuir productos, revender productos, era un cuento. Ya ser esa mujer independiente, consciente, con una marca propia, con un producto propio, traía nuevos retos. ¿Cómo fue esa transición? Muy, o sea, yo siento la carga de responsabilidad que yo tengo atrás es muy grande, porque Piel Canela tiene 27 empleados, porque mi familia trabaja con Piel Canela, incluso mi hermana, que no es con Piel Canela, sino alta gama, trabaja y depende en cierta medida de Juana que hace, o si se levanta y hace una historia, o si se levanta y... Entonces siento que esa carga si no fuera porque voy a terapia, porque soy consciente de muchas cosas, fuera durísima, durísima, pero yo todos los días me levanto y todos los días hay un chicharrón, porque al tener una empresa todos los días Hay algo. hay algo. O que este mes las ventas se bajaron, o ay, esta persona renunció, o ay, las redes, las estadísticas están abajo, o sacamos una promo y no vendimos, o ahorita digamos que fuimos a China, que todo el proceso ha sido súper lento. em, pero yo siento que yo todos los días me levanto y no es ser acá como, ay, good vibes, optimista, no, yo siento que me ha tocado mucho construirme para yo levantarme todos los días y decir, o sea, lo que no puedo controlar en este momento, voy a tratar de hacerlo, voy a trabajar, tampoco es que todo llegue así de la nada, pero siempre me pregunto qué es lo peor que puede pasar de esto. Lo que pasa es que frente al tema del emprendimiento y de tener una vida independiente, hay que empezar a aterrizar muchos términos y muchos puntos como con el embarazo y la maternidad. ¿Es posible? Sí. ¿Es una mierda? También. ¿Lo podemos lograr? Sí. ¿Se llora todos los días? También. Porque Yo creo que lloro es casi eso, que todos la los gente días. de pronto ve que uno puede pasear cuando quiera. Sí, yo me puedo ir a mitad de la semana sin pedir permiso, sin nada, pero adivinen qué, también son días en los que no produzco ni un peso. Y todo eso hace parte de ser independiente. Y yo digo, a mí me gusta, yo quise traerte aquí, Juan, y si quería que habláramos de esto porque yo soy un hombre independiente, porque yo vivo de mi propio negocio. Pero tú además de ser una mujer independiente en tu vida laboral, tú creciste siendo una mujer independiente en tu ser, en tu vida, Ah, porque eso sí. fue lo que viste. Y creo que eso es lo que hace muy diferente tu historia. No porque emprender sea fácil o independiente ahorita lo puede hacer cualquiera, que sí, a todos nos toma como camino y demás, pero yo siento que eso cuando además eres una mujer que toda su vida ha sido independiente, tiene un peso extra. Porque es eso, es como tus problemas y tus chicharrones no son solo de piel canela como empresa, es lo que estés transitando emocionalmente, es lo que estés pasando al vivir sola, es lo que esté pasando con tus mascotas, es si has mercado o no has mercado. No, y yo siento que los 30 me han dado un revolcón y el hijo de pucha. Dices, confirmas la frase, los 30 no llegan solos. Los 30, o sea, he tenido muchas crisis existenciales. Yo no sé si es un defecto, una cualidad que yo a todo trato de buscarle el lado bueno. Ujú. Entonces me pasa algo y es como, todo pasa, tranquila, ta, ta, ta.
pero yo llego a mi casa y yo soy sola. Y eso tiene muchas cargas atrás. O sea, yo llego a mi casa y a mí nadie me dice, ah, ya, ya. Y no hablo solo de pareja. Cuando tenía 20 mi mamá me hablaba todos los días. O, no sé, siento que por un lado es muy bueno y por un lado no es malo, pero es diferente. Yo empecé las cosas al revés. Yo primero creé empresa, me independicé, creé un patrimonio, me reestructuré como ser humano y ahora ¿Quieres hacer pareja? quiero construir un hogar. Pues no es Sí, diferente al guión que nos vendieron a sí, todos. que es Porque primero es, gradúate, haz una maestría, consigue un marido y con tu marido crea empresa y cómprate un apartamento y un carro. y un carro y ten hijos. Y siento que ahorita no quiero creerme el cuento. De hecho, las últimas meditaciones que he hecho en mi casa son, si llega perfecto, si no llega perfecto. O sea, aceptar. Ujú. Y de hecho yo llevo soltera como 5 meses, tampoco pues la que lleva 6 años sola, pues sí, de hecho todavía estoy sanando, no estoy preparada para tener una pareja en este momento. Pero cuando llegan los 31 porque tengo 31 siento que ya me he vuelto una máquina de tiempo. O sea, si yo quiero tener hijos, Lo tengo que pasa como es que es 7 eso, años para tener que hijos a las ya. mujeres, a diferencia de los hombres, les juega en contra un tema biológico. Un tema biológico, sí. Entonces siento que yo primero me enfoqué mucho en mi empresa y fue la mejor decisión, ¿cierto? Porque hoy tengo muchas libertades como mujer, como empresaria, como Juana, pero a veces sí llegan preguntas existenciales de eso, de que se me está pasando el tiempo y de que me dediqué toda la vida a trabajar. Mi Juanis, junto a eso, quiero hacerte dos preguntas en una. Una mujer independiente que se fue de la ciudad, que fue capaz de llevar su empresa a una de las grandes ciudades del país. Creo que en ese momento tú me desmentirás, ya tenías 4 locales y de la nada pasa algo que te hace decir, tengo que volver a mi ciudad. Sí. ¿Cómo lo vives y cómo renuncias a ciertas cosas y te permites ese vuelvo? ¿Y cómo lo afronta ese grupo de mujeres que te acompañan? Bueno, para mí era como fracasé. Y no era por nada empresarial, era porque estaba en una tusa, ni le de madre, y dije, me voy a devolver para Pereira porque estaba sola en Medellín. Y, y yo me pongo a ver esa tusa, pues yo duré como 7 meses con ese novio y hermoso pues sí, me han llegado hombres hermosos a mi vida, pero pues no era para tanto. Pero todas las mujeres de mi vida me decían, véngase, 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 véngase. Mis amigas, mi tía, mi mamá, y me decían, si te aburres, te devuelves. Pero internamente la Juana que llegaba a su casa solita, me acuerdo el primer día que llegué con los corotos, que los corotos no me lo entregaron el día que yo llegué, sino el otro. Mi mamá me dijo, vengas a dormir a mi casa y yo no, me voy a dormir sola en el apartamento y yo dormí en el piso Porque aparte, en esperando. esa independencia, la mujer aquí que todo lo puede y que resuelve, se encargó de tener un apartamento listo antes de llegar a la ciudad. Ah, sí, todo, todo. Yo llegué y todo estaba perfecto, todo. Las Pues mallas de los claro, gatos. todas las mallas, las cortinas, todo. Pero esa Juana llegó y yo me acuerdo que yo lloré toda la noche porque sentía que había retrocedido. Pues Pereira es una ciudad hermosa, pero pasar de Medellín a Pereira por una tusa, ¿Cuántos años estuviste en Medellín, Juanis? 7 años. Mucho. Por una tusa, volver a reestructurar mi vida, mis rutinas, el lugar donde almuerzo. Pero también era emocionante porque mi mejor amiga estaba embarazada, mi tía Oliva se quedó solita porque mi abuela falleció y yo soy la adoración de mi tía Oliva. Porque fue comenzar otra vez sin comenzar porque la empresa todavía está allá y yo sigo yendo y voy cada muy poquito, pero... pero pienso que son cosas del ego. El ego me afectó un poco. Y ahorita que estuve, la última vez que estuve, yo dije, yo quiero estar acá, yo quiero estar en Medellín, pero no es el momento. Porque quizás voy y me vuelve a dar una crisis existencial. Porque es que
las cosas duelen más cuando tú estás solo. La vida duele más cuando tú estás sola. A mí me pasa algo acá, no sé, me siento mal, me enfermé, me dio gripa, amanecí con la chiripiolca, me puedo ir para donde mi tía, me puedo ir para donde mi mamá, me puedo ir para donde mi mejor amiga, me puedo ir para donde mi otra mejor amiga, me puedo ir para donde mi hermana. Incluso creo que te llamo a ti, Pedro, ¿quieres almorzar? Y vamos a Aquí estoy siempre. almorzar, pues. Y en Medellín yo siento que yo nunca hice raíces. Viví muy bien, viví delicioso, pero nunca hice, porque otra, no sé si es algo de mi forma de ser, pero, y de mi familia también, porque otra cosa de las que escuché toda mi vida es que las amigas no existen. Y nunca fui muy sociable. Y en Medellín tenía dos amigos, y los amo, No, los adoro, amigas. y ya. Un amigo y una amiga. Ok. Un amigo y una amiga. Y ya. Entonces nunca hice raíces en Medellín. Nunca. ¿Cómo ha sido estar nuevamente acá? Porque no creo que tu independencia haya cambiado. Que tienes más apoyo, pero sigues siendo la mujer independiente. No, siento que he sido muy feliz y que fue la mejor decisión porque estoy todos los días, es un plan diferente. Yo tengo que cumplir unas cosas en mi trabajo y yo sé cuáles son mis responsabilidades, pero yo puedo trabajar desde cualquier parte. Entonces un día me voy para Amarillo Limón, otro día me voy para Cerritos, otro día me voy para Armenia, llamo a una amiguita y vámonos, o voy a almorzar donde mi tía. Todos los días es como si fuera un fin de semana. Me parece espectacular y Pereira es una ciudad muy linda. Me encontré a la perra, yo llegué y a los 8 días me encontré a Natilla. Siento, y aparte Pedro, porque yo me vine no solo por la tusa, sino que a mí en Cancún me pasó algo feo con un hombre que entró en mi habitación y fue horrible y yo llegué hecha un caos. Y ahí eso fue como si la vida me hiciera así. Y eso fue lo que me hizo devolver, porque por eso fue que yo terminé mi relación. Por eso fue que todo. Y ha Todo se sido fue lo juntando. mejor. Yo siempre he dicho, después de la tormenta llega la calma. Siempre he dicho eso. Juanis, eres hermana mayor. Tú creciste viendo unas mujeres muy independientes, pero luego llegó tu hermana y ya de pronto el panorama era un poquito diferente porque ya estaba tu padrastro. Ujú. ¿Con qué crece ella? Y tu rol como hermana mayor con creencias diferentes, pero ella también es una mujer independiente que se ha hecho a su camino. Aunque, ¿Cómo ha sido aunque eso? la vida de Cami es muy diferente a la mía porque Cami tuvo un papá y es abismal una mujer que tiene papá, una mujer que no tiene papá y uno no es consciente de Tú eso. que has podido verlo y vivirlo, ¿qué encuentras allí de diferente, por ejemplo? Todo, o sea, como Camila se desenvuelve a los hombres, en la relación tan estable con los hombres que tiene Camila, en, no, son muchas cosas. Mi relación con Cami nunca fue buena, porque yo hasta como a mis 15 años o 14 años tuve contacto con mi papá biológico. Y él, imagínate, 5 años y que tu papá te diga que yo nunca he hablado de esto. Pues porque eso ya es Primicia. demasiado privado. Mi papá me decía que me hablaba cosas muy feas de Heriberto. Heriberto, mi padrastro Juan. Me decía que era un pecador, que mi mamá era una pecadora, que Camila era hija del diablo, así lo tengo en mi cabeza, que Camila era hija del diablo, que ellos estaban en pecado y que yo vivía en una casa que había pecado de Dios, que y eran cosas tan horribles y yo desde los 5 hasta los 10 años escuché todo eso, todo el tiempo de eso, entonces para mí Camila no era mi hermana. O sea, yo nunca tuve yo tengo una relación de hermana con Camila hace por ahí 5 años. Ok. No mentiras, desde mis 20 hace por ahí 10 años. Pero nunca fue mi hermana. Camila nunca tuvo una hermana en mí. Y yo vine a tener una relación con Heriberto también por ahí hasta mis 20 años. Él y yo Cuando se volvieron socios prácticamente. vivíamos en una casa donde, o sea, nosotros sí salíamos que el fin de semana, pero nunca tuvimos una relación.
eso es muy doloroso, o sea, tiene como muchas matices y me culpé mucho tiempo, pero no soy la culpable, o sea, y por eso a mis 15 cuando ya era un poquito más consciente de la vida, fue que yo decidí no volverle a hablar a mi papá, porque era una persona que estaba haciendo lo mejor con lo que tenía, pero tóxica y yo pienso que mi relación con los hombres también se ha visto muy afectada por eso, por cómo viví mi relación con él. Si siempre que lo veía era para hacer, pues decir cosas malas, Generar dolor. generar dolor, sí. Entonces mi hermana nunca tuvo una hermana mayor. Ahora Ok. la tiene, antes no, Y nunca. ahora que justo tú has deconstruido tantas creencias con las que creciste, Cami creyó con otras. ¿Cómo se comparten esos ideales? Camila es completamente diferente a mí. Camila no cree en la energía. Camila no cree en que si piensas, por ejemplo, yo siempre digo, todo es mental. Por ejemplo, le da un dolor de cabeza a alguien, ay, todo es mental, todo es mental. Ay, es como mi dilema, mi lema. Y Cami no cree en nada de eso. Aparte porque Cami es nutricionista y es algo de la salud, entonces ella es muy lógica en todo, muy cuadriculada, muy... No es completamente diferente. Camila es otro Otro mundo. universo. Ok. Juanis, ¿qué cambió todo este proceso? ¿Qué ha cambiado? Porque siento que igual han sido muchos procesos y muchos momentos en la forma en que te relacionas contigo misma. Yo me trato bonito todo el tiempo. En mis pensamientos, mm, a veces, obviamente, no sé, cuando entro, no sé, en un choque creativo, en un bloqueo creativo, porque es que yo manejo las redes de Juana, de Piel Canela, de Alta Gama, y todos los días si yo no hago contenido, pues no vendo, porque Piel Canela, como que su columna vertebral son Son las las redes redes sociales. sociales. Entonces a veces sí digo como, ay, o hago algo y yo digo, ay, tan feo, o no quedo satisfecha con algo, pero siento que mi lenguaje cambió mucho desde Tu que diálogo interno. mi diálogo interno cambió mucho, desde que empecé a leer libros que tratan de eso y que fui consciente de que de alguna u otra manera todo lo que yo me digo a mí se ve Influye. reflejado en Ujú. el exterior y eso lo veo todos los días, no sé. En estos días yo subí un video en Instagram que era un muchacho que se estaba haciendo el outfit y una muchacha le pitó, que decía como que en todas partes está Dios. Entonces le pitó y él se asustó y ella se asomó y le dijo, tu outfit está hermoso, estás divino. Y él quedó como, ah, y otro o sea, yo pienso que somos como espejos y a veces como yo me hablo internamente, el mundo me ve. Yo dejé de recibir hate en redes sociales desde que empecé a hablar diferente. Y a veces, no sé, pues hate así feo, porque antes me llegaban comentarios muy feos, ya no me llegan. Lo máximo que me llegan esta semana que estuve en la charla de WTP, una muchacha comentó y es que, ay no, cómo se van chanclas para allá. Pues una bobada, pero así cosas De que la gente es como... A dolorosas la ya no gente le encanta recibo, tener el opinómetro encendido. ya no recibo. Ok. ¿Qué le dirías a una mujer que quiere construir algo propio, pero todavía no confía del todo en sí misma? Em, Dios mío, primero le diría que se eduque. Yo pienso que antes de cualquier cosa tenemos que hacer como una retroalimentación y un análisis de todo lo que somos como seres individuales. Porque, digamos, me he dado cuenta que con Piel Canela yo he cometido muchos errores por cosas de mi forma de ser, es impulsiva. Ah, soy muy impulsiva y tomé una decisión. Por ejemplo, cuando yo abrí un local en Bogotá y perdimos muchas cosas y eran cosas de mi forma de ser que yo me hubiera ahorrado si ya hubiera como sanado, resignificado o buscado ayuda en su momento. Entonces yo le diría a una mujer que yo siento que lo primero que uno tiene que hacer, y no solamente al momento de emprender, sino al momento de hacer cualquier cosa, de crear un hogar, de empezar con una pareja, siento que es hacer como un autoanálisis de ¿De quién eres? quién soy yo individualmente. Y después de eso, para creer,
en uno mismo, siento que hay un puente gigante, porque hay muchas cosas. Yo ahorita me tengo mucha confianza en Piel Canela, pero si tú me preguntas en el resto de aspectos de mi vida, yo no me tengo confianza. Ah, para hacer ejercicio. Ah, que, por ejemplo, yo sueño yéndome de viaje sola. No tengo las capacidades y otra que no tenga empresa me dice: "Ay, yo me voy sola de viaje Todos y vivimos no me cosas importa diferentes. nada". Pues yo creo que mi confianza estaba como puesta ahí como en Piel Canela, en eso sé que me tengo confianza, que puedo con todo, que puedo hacer la empresa de mis sueños, pero en los otros aspectos de mi vida, todavía, en casi todos, estoy tratando de construir esa confianza, aprendiéndome a conocer a mí misma. ¿Cómo está tu confianza para llevarte a unas citas ciegas? A unas citas ciegas, no iría. ¿A presentarte a alguien? No, no, no sé, no, yo no iría. Me parece peor eso que Tinder, yo tengo que saber quién es. Juanis, bueno, una última pregunta muy especial. Yo no sé si esto alguna vez lo has hecho. ¿Qué le agradeces a ese matriarcado y que hubieras pedido que fuera diferente? Todo. Yo le agradezco, o sea, yo soy lo que soy, tengo los pensamientos que tengo y por las mujeres en las que crecí, es que es admirable. Mi abuela todo lo que hizo es admirable. Mi tía es la gerente de la empresa Energía y mi abuela era la dueña de una tienda. Y mucha gente como en la ignorancia piensa que mi tía, por ejemplo, llegó a ese puesto por contactos, porque es sobrina de tal. En mi casa éramos puras viejas y mi abuela estudió hasta quinto bachillerato y tenía una tienda. Mm. Y mi tía sola llegó a ser gerente de la empresa de energía. Y ya muchos años ahí. Es admirable en todo el sentido de la palabra. Mi mamá es contadora, estuvo 15 años, bueno, no, como 10 años con un hombre maltratador. Tuvo una hija a los 20 años. Ahora es profesional, vive en su casa, resignificó la palabra amor porque lleva ya 27 años con Heriberto y se aman con todo su ser. Es una mujer independiente que tomó la decisión de pensionarse 3 años antes porque está también en un análisis de su vida, de reestructurar su vida. Mi abuela, que viuda, levantó a 3 viejas. Mi tía, o sea, yo solo veo admiración y por eso cuando a mí la gente me dice es que no soy capaz, yo digo: "Fue pucha, ¿cómo no?". Porque es que no tengo otra cosa en mi mente, decir: "Ay, como de mostrarte una historia que difícil", si yo siempre vi ejemplo alrededor mío. Pero sabes yo que le hubiera agregado a eso, que hubiera nombres. Que hubiera nombres, que hubiera estado mi abuelo. Es que mi abuela era sola. Mi abuela, si le pasaba algo, ella, ¿quién le iba a decir? A nadie, era ella misma, sosteniendo un poco de gente. Que hubiera cambiado, que ella hubiera tenido un hombre, un apoyo en su, o sea, que yo hubiera tenido a alguien. Eso hubiera cambiado toda la estructura de las relaciones, no solo mías, sino de las relaciones de mi tía, de mi mamá, de todas. Porque yo me pongo a ver y es como un boomerang, donde yo siento que mi mamá ya reestructuró, pero yo apenas estoy cortando como esas cosas que ya no queremos tener. Y eso lo cambiaría. Juanis, muchas gracias. Bueno, no, gracias a ti. Esto lo escribí para ti y para tu capítulo. Ajá. A veces crecer rodeados de mujeres fuertes no solo nos inspira, nos recuerda lo que también habita en nosotros. Porque hay una fuerza que no siempre llega haciendo ruido. A veces llega en silencio, en las decisiones difíciles, en los miedos que enfrentamos y en cada paso que damos hacia la vida que queremos construir. Y tal vez de eso se trata crecer, de entender que la independencia no siempre significa hacerlo todos solos, sino tener la valentía de construir una vida que se parezca a quienes realmente queremos ser. Esto fue Algo dentro de ti.